Maussan Televisión. Buena televisión. Interestelar, con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Soy Jaime Maussan. Sin duda que los aspectos más relevantes en la investigación de la llamada esfera de Buga son determinar, en primer lugar, cómo puede levitar. Hemos desarrollado investigaciones que tendremos que profundizar con los expertos más importantes en estos campos, que gracias al electromagnetismo la esfera puede desarrollar estática y gracias a la estática puede levitar. Aún falta poder determinar cómo se maneja, quién lo hace, cómo puede subir y bajar, cómo puede moverse a diferentes velocidades. Todo ello es relevante. Y tendremos que profundizar en estos aspectos para poder determinar realmente cuál es el mecanismo de la llamada esfera de Buga. Y sin duda el aspecto más relevante es para qué sirve, para qué está siendo utilizada. Muy posiblemente la fibra óptica que hemos encontrado en todo el cinturón de esta esfera, al observar estos orificios, cada vez encontramos más evidencia de la presencia de esta fibra óptica. Ya están en camino expertos, los más importantes de México, para tratar de determinar mucho más de esta fibra óptica. Hay que aprenderlo todo y eso es lo que vamos a hacer. Por tal motivo, le pedimos al ingeniero Rodolfo Garrido que profundizara en los posibles usos de esta fibra óptica. Gracias a su tamaño, a su dimensión, ha sido posible determinar cuáles podrían ser esos usos de la esfera y es fascinante. Aquí le presento esta entrevista que realicé con Rodolfo Garrido, que nos abre otro panorama verdaderamente extraordinario. Ingeniero Rodolfo Garrido, has venido realizando una investigación en torno a la fibra óptica que fue descubierta en la esfera de Buga. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y me encontré una sorpresa extraordinaria, Jaime. Con la fibra puedes ver todo, todo. O sea, no nomás en la televisión y la televisión, no. La fibra puede sensar atmósfera, esto es, puede sensar la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, incluso puede sensar sismos, microsismos, ríos subterráneos, movimiento de migraciones, plagas, por ejemplo, de flora y fauna en la tierra, tipos de tierras, minerales en las tierras, minerales en la profundidad de la tierra, puede sensar la temperatura en el suelo y subsuelo, puede sensar incluso corrientes de lava o la presencia incluso de magmas cerca de o cómo están corriendo cerca de los volcanes. Todo se puede sensar con las fibras ópticas. El cambio climático. También, por supuesto, la temperatura global, incluso las corrientes marinas, por ejemplo, cómo cambia incluso la densidad del agua y también la fauna del agua en la parte, por lo menos, yo calculo dentro de los primeros 50, 40 metros de profundidad con las fibras. ¿Cómo se hace esto, Jaime? ¿Cómo es posible hacerlo? Muy sencillo. El sol emite y pega su luz en los cuerpos. Esa luz regresa con la frecuencia del cuerpo que lo reflejó. Y esa frecuencia es la huella digital del cuerpo que reflejó esa luz. Cuando la captan las fibras, esa huella la detectan y esa información se la llevan. Y quienes están utilizando estas fibras saben cómo usarlas, por eso las pusieron, Jaime. Y están llevando toda la información con una precisión extraordinaria. Y realmente me quedo asombrado. Realmente.
Ahora, estas esferas aparentemente dan vueltas Sí. a una gran velocidad. ¿Esto no es un impedimento para realizar esto? Fíjate que es una buena pregunta. Mira, y creo que la contestación correcta me parece que es esta. La luz en el vacío se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. La luz que pasa a través de las fibras o que captan las fibras va al 30% de la velocidad de la luz en el vacío. El movimiento de giro de la esfera es insignificante a la velocidad que trabajan esas frecuencias en las fibras, incluso en la recepción de ellas en las fibras. O sea, es instantánea la recepción. O sea, para la luz a esta velocidad, la fibra, aunque la esfera está girando, para la luz está quieta. Ahora, sabemos que hay fibras de todas dimensiones, desde algunas de una micra, que sería alrededor de un cabello de grueso, Apenas visible. apenas visible, hasta algunas otras mucho más grandes. Sí, Jaime. De hecho, en la ciencia de fibras te enseña que los diámetros de las fibras también depende del uso de ellas. Por ejemplo, fibras muy pequeñas en diámetro se usan para comunicaciones muy precisas, incluso de alta definición a larga distancia, por ejemplo. Pero fibras incluso un poquito más grandes, por ejemplo, estamos hablando de unas 50, 60 micras, se utilizan para fines médicos. Censar los órganos, el corazón, el cerebro, se usan para eso. Y de hecho, otras fibras que manejan a nivel industrial, lo que tú te imagines a nivel industrial, esas fibras sirven para eso. Tienen una aplicación para todo. Realmente, hablar de esto de las fibras, estamos hablando que es una tecnología, una alta tecnología puesta en la esfera. Por lo tanto, repito, si la fibra está en la esfera, pues alguien inteligente la puso y hizo de la esfera una tecnología. ¿Quién es esa inteligencia que está censando todo y está llevando la información? Creo que es el siguiente paso que tenemos que investigar. Estamos de acuerdo, se recibe la imagen, la información de manera instantánea, de ahí pasa seguramente a las antenas y entonces es transmitida quién sabe a dónde, ¿no? Efectivamente, ese es el proceso y bueno, pues como ves, sabemos mucho menos de lo que sí sabemos de la esfera, tenemos mucho más que investigar. Estamos en el proceso, es algo nuevo para nosotros, por eso lo estamos investigando para llegar a sus secretos. Porque resulta verdaderamente sorprendente que con estos pines que funcionan como antenas pueda estarse transmitiendo toda esta información. La pregunta es cómo llega de la fibra a esos pines y cómo se transmite a otro lugar. O sea, la simpleza es asombrosa. Sí. Y la tecnología debe de ser extraordinariamente desarrollada. Sí. Seguramente en el interior de la esfera debe haber un concentrado de las fibras donde todo llega ahí y es transmitido de una manera ordenada, tecnológicamente ordenada. Pero como no tenemos aún evidencia tan precisa del interior, pues no podemos dar certeza y dar algo concluyente de ello, no podemos. Una cosa muy interesante a futuro hacer, ya que en las imágenes tomadas por la universidad sobre la fibra misma in situ, se puede ver prácticamente el vidrio de una sola fibra. Hay tecnología para estudiar el proceso de fabricación de ese vidrio, de ese cristal, de esa fibra, y compararla si ese proceso es comparable con el proceso que hacemos aquí en la Tierra, industrialmente. Pero esa es una investigación en un futuro. Si se va dando, pues ya la haremos. El mundo de la fibra óptica es verdaderamente fascinante. Cada vez que pues realmente conocemos más de este extraordinario desarrollo que, de acuerdo a Philip Corso, su origen se remonta a las naves que se estrellaron en Roswell, Nuevo México, en 1947, y que fue el encargado de sembrarla en la industria de los Estados Unidos, y luego diversos científicos alrededor del mundo pudieron realmente lograr todos los avances con este invento extraordinario. Y ahora lo volvemos a encontrar en esta esfera, lo cual demuestra que lo que dijo Corso pues es real y sitúa en un mismo origen a la esfera y a las naves que se estrellaron en Roswell, es decir, que es un invento, un desarrollo posiblemente universal. Al regresar de la pausa,
más de la fibra óptica, para qué la estamos usando, cómo se desarrolló y tanto más que tenemos que aprender. Continuamos. Sin duda que la fibra óptica es un verdadero reto. O sea, poder conocer cómo funciona hasta la última de sus partes, poderla reproducir, poderla hacer funcionar, es algo que nos va a tomar tiempo, recursos y mentes muy brillantes, pero lo vamos a intentar. Aquí continuemos con la investigación de la fibra óptica, conozcamos más de los detalles de uno de los avances más importantes de la humanidad en el último siglo. Veamos entonces esto que aparentemente se originó en la tecnología de otras civilizaciones. Ya en el siglo III a.C., el científico griego Filón de Bizancio observó cómo la luz podría ser dirigida a través de tubos llenos de agua. Más tarde, en el siglo XVII, René Descartes propuso que la luz podía viajar por medios curvos, pero fue el físico irlandés John Tyndall quien en 1854 realizó un experimento clave. Demostró que un haz de luz podía ser guiado a través de un chorro de agua curva, revelando el principio de reflexión interna total. En 1954, los científicos Harold Hopkins y Narendra Kapani desarrollaron un dispositivo que transmitía imágenes a través de haces de fibras. Kapani, de origen indio, no solo fue un pionero clave, sino que acuñó por primera vez el término fibra óptica en un artículo publicado en 1960. Desde entonces es reconocido como el padre de la fibra óptica. El verdadero cambio revolucionario vino en 1966, cuando Charles Cao, ingeniero de origen chino, trabajando en los laboratorios Standard Telecommunication en Inglaterra, identificó el potencial de las fibras ópticas para telecomunicaciones. Cao propuso que si se podían fabricar fibras suficientemente puras, la luz podía viajar a través de ellas sin pérdidas significativas. Su trabajo le valió el Premio Nobel de Física en 2009 y hoy es considerado el pionero de la fibra óptica moderna. Una fibra óptica es un hilo extremadamente delgado de vidrio o plástico compuesto por dos partes fundamentales, el núcleo y el revestimiento. El núcleo es el camino central por el que viaja la luz, mientras que el revestimiento rodea al núcleo y tiene un índice de refracción menor. Esta diferencia de índices provoca que la luz se refleje continuamente dentro del núcleo, permitiéndole recorrer grandes distancias sin salirse del trayecto. Este fenómeno se conoce como reflexión interna total. Para que la luz viaje de forma eficiente, se utilizan señales de láser o LED que emiten pulsos luminosos codificados con datos. Estos impulsos son enviados a través de las fibras ópticas a velocidades cercanas a la de la luz. El resultado es una transmisión de información increíblemente rápida, segura y de gran capacidad. Un solo cable de fibra óptica puede transmitir millones de llamadas telefónicas simultáneamente o transmitir datos de Internet a velocidades que superan ampliamente las de otras tecnologías de comunicación. Hoy es la columna vertebral de Internet y permite conexiones transoceánicas entre continentes mediante gigantescos cables submarinos. También es utilizada en redes de televisión por cable, sistemas de videovigilancia, medicina, ingeniería y exploración espacial. En medicina, por ejemplo, la fibra óptica ha permitido el desarrollo de los endoscopios, instrumentos que permiten observar el interior del cuerpo humano sin necesidad de cirugía invasiva. Los ejércitos de todo el mundo han incorporado sistemas de comunicación basados en fibra óptica para coordinar operaciones, controlar drones, enlazar centros de mando y establecer redes seguras entre bases militares. Además, muchos submarinos y buques de guerra están equipados con redes de fibra óptica internas que permiten una transmisión rápida y fiable de datos entre distintos sistemas. En aeronaves de combate y misiles, la fibra óptica se utiliza en sistemas conocidos como fly-by-light, que reemplaza los cables eléctricos por señales ópticas. Esto reduce el peso de los aviones, mejora la resistencia a interferencias y permite una respuesta más rápida en maniobras de alta precisión. La fibra óptica también ha sido clave en la creación de redes de defensa distribuidas, al permitir la interconexión rápida de sensores, radares, sistemas de armas y centros de inteligencia.
posibilita una respuesta militar coordinada y en tiempo real, lo cual es fundamental en conflictos modernos donde los segundos marcan la diferencia. Hoy, en un mundo interconectado y cada vez más dependiente de la velocidad y la seguridad de la información, la fibra óptica es mucho más que un hilo de vidrio. Es una herramienta esencial para las comunicaciones globales, la medicina de precisión, la industria avanzada y la defensa nacional. Al regresar de la pausa, imágenes extraordinarias que demuestran cómo nos están vigilando. Son verdaderas espías, estas esferas captadas en todo el mundo. Ahora empieza a quedar todo tan claro. Al regresar con las imágenes, usted se va a sorprender. Le aseguro que nunca lo había pensado. Continuamos aquí en Interestelar. En cuanto más sepamos de cómo funciona esta esfera de Buga, más podemos determinar para qué son utilizadas todas estas esferas en el mundo. Ahora que las vemos, ya sabemos lo que están haciendo, porque ahora sí tenemos las evidencias. Antes nos imaginábamos quizá o pensábamos que a lo mejor que sí, que nos veían y esto, pero no al nivel que lo hacen. O sea, estas esferas verdaderamente nos escudriñan en todos los aspectos, quizá hasta internamente, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar. No lo sabemos, ¿no? Pero es tan avanzada esta tecnología que realmente nos ha puesto contra la pared, porque tenemos que determinarlo con fundamentos científicos. Y esto, pues, no va a ser nada fácil. Pero vea usted cómo estas esferas cada vez están más cerca de nosotros. En diversas ocasiones hemos visto cómo las esferas de origen no humano se acercan más de lo que imaginamos a los seres humanos. Así ocurrió en esta grabación obtenida en los Estados Unidos cuando una aeronave de tipo comercial despegaba de un aeropuerto y era grabada por una persona que observó cómo una esfera seguía al avión muy de cerca. Veamos con atención. La esfera sigue a una corta distancia por detrás de la aeronave, como si de alguna manera tuviera un gran interés, sin que esto afecte el despegue del avión. Algo también impactante ocurrió en el aeropuerto de Chicago en los Estados Unidos el 1 de febrero del año 2012. En ese momento, una persona desde tierra observó cómo dos esferas seguían a una aeronave justo en el momento del despegue. En el acercamiento podemos apreciar con mayor nitidez lo que estaba ocurriendo. Las dos esferas siguen a la misma velocidad por la parte de atrás de la aeronave. ¿Qué es lo que están buscando? Ahora veamos lo que ocurrió la noche del jueves 2 de enero del 2025, cuando se registró la presencia de un extraño objeto en el aeropuerto de Manchester, en el Reino Unido. En esta ocasión, una fuente anónima logró registrar con su teléfono celular la presencia del ovni que en un momento sigiloso descendió del cielo y comenzó a aproximarse a la terminal aérea, siendo la torre de control lo que parecería su principal objetivo. El objeto gira alrededor de la torre de control como si la estuviera inspeccionando. Sin la menor duda, los controladores de tráfico aéreo desde el interior observaron a este extraño visitante. Asimismo, al realizar un acercamiento y disminuir la velocidad, podemos confirmar que se trata de un objeto esférico de tamaño considerable. El 11 de febrero del 2025, en el Parque Nacional South Downs, en la zona de Hampshire, Inglaterra, una persona de paseo observó un objeto a la distancia. Como llevaba consigo una cámara Nikon P1000, logró realizar un gran acercamiento, lo que le permitió un registro muy nítido del objeto. Se trata de una esfera, la cual estaba situada a pocos metros de distancia sobre un grupo de árboles. Debido a la calidad de la cámara que utilizó el testigo, podemos apreciar con gran nitidez el objeto.
A plena luz del día, el 29 de enero de 2025, sobre un sector de la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, una persona que realizaba tomas panorámicas de los edificios registró cómo un objeto se desplazaba en el cielo, muy cerca. Al final, el objeto se alejaba tomando una mayor altura. Veamos con atención. En la zona urbana de Moscú, al otro lado del mundo, fue registrada otra de estas esferas sobrevolando apenas unos metros por arriba de una construcción. En su análisis llamó la atención que esta no fuera objeto de algún tipo de intercepción por parte de la Fuerza Aérea de esta nación, que en este momento mantiene una estricta vigilancia de su espacio aéreo. El lunes 3 de julio de 2023, Chris Ranger logró registrar con cámaras de alta definición 2 videos extraordinarios que muestran un objeto esférico volando a muy baja altura sobre la zona del río Hopi en el estado de Georgia, al sureste de Estados Unidos. En la primera toma, grabada con infrarrojo, se observan los singulares desplazamientos de la esfera. Según el testimonio del autor, esta apareció cuando intentaba encender su camioneta. También indicó que el objeto se comportaba como si estuviera inspeccionando la zona. La tarde del 29 de junio del 2022, en una zona rural de Francia, fueron obtenidas imágenes extraordinarias de una esfera de dimensiones considerables, la cual desciende en una zona del terreno. Veamos con atención. Se trata de una esfera. En el Reino Unido, el 13 de julio de 2008, una persona captó una esfera que se movía de forma extraña a poca altura sobre las copas de los árboles. En un momento se alejó a una velocidad extraordinaria. En cámara lenta se puede apreciar claramente cómo ocurrió. Ahora le mostramos una extraordinaria evidencia obtenida en la localidad de Clinton, Nueva York, el 13 de junio del año 2020. Una persona registró cómo una esfera de color azul brillante desciende del cielo y comienza a acercarse hacia donde se encontraba el testigo. En un momento, la esfera, levitando lentamente, se coloca a unos centímetros de distancia de la persona que en todo momento continúa grabando. Un encuentro cercano con una esfera. Esta es una breve selección de evidencias que muestran con toda claridad la presencia de las llamadas esferas, las cuales posiblemente sean de origen no humano. Ahora que ya sabemos cómo se usan las esferas, ¿qué piensa de ellas? Yo estoy convencido que muy pronto tendremos la posibilidad de recuperar otra de estas esferas. No quiero decir que aquí en México, en Colombia, en algún lugar del mundo, y los avances que estamos logrando serán ratificados. Y quizá a través de estos desarrollos podamos pues encontrar una nueva tecnología para beneficio de la humanidad. Imagine usted para lo que podrían servir. Imagine que pudiésemos llevarlas a todo el mundo y observar todos los aspectos. O sea, especialmente para poder determinar las condiciones climáticas, las condiciones de la tierra, las condiciones de los animales, de las especies, de las corrientes marinas, de los vientos, de todo aquello que nos afecta. Para eso pueden servir. O sea, es tanto lo que podemos obtener de ellas. Y por tanto no hay que verlas como enemigas, sino como amigas, y la posibilidad de que nos enseñen cómo será el futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces. Interestelar, con Jaime Maussan. Visita maussantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.